Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos ya encontrándonos y contamos ya con la presencia del doctor Esteban Santos, catedrático universitario, especialista en temas internacionales. Normalmente recurrimos los medios a conversar con él para un poco ir descubriendo este mundo internacional que al mismo tiempo que se va relacionando con todas las políticas públicas nos lleva a ver también otras opciones, ¿no? Y analizar qué está pasando. Bienvenido, Esteban, gracias por acompañarnos. Bueno, la invitación es para dialogar. Este domingo los colombianos tienen que votar en un referéndum la ratificación. No hay opción de decir esto si me gusta o no. O ratifican los acuerdos llegados en La Habana o dicen no. Y claro, los propios dirigentes de las FARC han dicho, si el pueblo colombiano dice no, ellos retomarán las armas. Entonces la propuesta sería iniciar el proceso de paz que ha durado 4 años de los diálogos en La Habana. Culminan con unos 5 acuerdos que tienen cosas que uno diría, será justo y claro, uno se pone a reflexionar si eso tiene justicia, si es que la paz debe estar asentada en concesiones a quienes han hecho la guerra por 5 décadas. Todas estas reflexiones. Entonces la primera apreciación sería: el proceso de paz culmina en esto, el producto de La Habana. ¿Cuál es la interpretación que le das? Bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias, un placer como siempre poder estar aquí en este espacio. Yo creo que es muy importante, ayer que veía algunas entrevistas al respecto, algunos datos muy importantes previo a lo que va a pasar este domingo. Lo primero es que efectivamente son 52 años que ya estamos en el conflicto armado. Estamos hablando de 250.000 muertes, 7 millones de desplazados, más de 100.000 desaparecidos, y este es un conflicto que ha sido la palestra de todo presidente de turno en Colombia, el sea atacarlo o el tratar de llegar a alguna concesión con este grupo armado. Este es el momento histórico en el que por primera vez no fueron las armas, sino fue un acuerdo político, efectivamente, luego de 4 años en un tercer país y conteniendo a la comunidad internacional como testigo del hecho, el que se pueda dar un entendimiento a través de una solución pacífica, fuera de las armas como tal. Lo que se dio ya en Cartagena de Indias fue un primer paso muy importante que tuvo el aval de Naciones Unidas, del Vaticano, de todos los presidentes de la región que estuvieron aquí presentes, pero como lo hizo el presidente... Perdón, este aval internacional, esta presencia pública en la firma de estos acuerdos, ¿tú crees que es una especie de respaldo al proceso de que están diciendo todos estos actores internacionales, este es el camino? Creo que es muy importante ver cuáles fueron los actores que acudieron. Entonces, tener por un lado el Papa Francisco, que está avalando el proceso de paz, tener al secretario general de Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, tener a todos los presidentes, insisto, de la región. Estuvo el presidente Correa, estuvo el presidente Pedro Pablo Kuczynski, estuvo el presidente Maduro también, Macri. Es decir, toda la región como tal estuvo avalando este proceso. La Corte Penal Internacional de La Haya también dando un ok, un beneplácito, diciendo que esto está acorde a derecho internacional. ¿Sí? Entonces, son respaldos de la comunidad internacional, sin duda, muy tangibles, muy palpables y muy fuertes como espaldarazo. También estuvo la señora Christine Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, haciendo extensiva no solo su complacencia, sino también de la mano con una línea de crédito de 11.000 millones de dólares para Colombia, para este nuevo proceso de la reconstrucción de la paz. Entonces estas son unas señales muy positivas hasta aquí de lo que puede ser una nueva Colombia, la que todos los colombianos y el mundo soñamos que se pueda llegar a dar. Y esto es pues lo que los colombianos tendrán que refrendarlo este domingo. Sin duda vienen también muchos de los oscurantismos, muchos de los miedos y muchos también de los temas o cabos sueltos que pueden quedar atrás, y por eso es que hay muchas personas que causa reticencia lo que pueda el dar un sí a lo que pueda pasar este domingo. Claro. Entonces creo yo que esto es algo importante e interesante que se lo puede analizar en la tarde de hoy. Veamos el tema de la Corte Penal Internacional. Un poco diciendo, va en la línea y los famosos delitos de lesa humanidad.
esos Correcto. no cuentan, o no será un apresuramiento de la Corte el estar un poco avalando, porque van a haber otros sectores en Colombia, y de hecho vamos a ver el domingo, que van a decir esto hay que llevar a la Corte. ¿No choca eso? ¿Las cortes no deberían estar un poco alejadas? Creo que lo que tiene que haber, hay que estar claros de dos cosas. Uno, las obligaciones internacionales que tienen todos los estados para con la comunidad internacional. Colombia es signatario de sendos acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y la Convención de Naciones Unidas propiamente. Al pedir una opinión consultiva en el que si es que estos acuerdos están amparados en el marco del derecho internacional y tener este beneplácito es un respaldarazo al gobierno como tal, a la postura que está dando hasta aquí sin duda alguna. Luego se vienen también dos espaldarazos muy importantes, los Estados Unidos y la Unión Europea, que acaban de retirar a las FARC como un grupo criminal dentro de sus listas. Sí. Entonces ya son otros dos actos muy importantes que está dando la comunidad internacional para avalar este proceso. No nos vamos a olvidar quiénes son estos señores, qué han hecho estos señores, y viene toda esta reticencia principalmente de la mano, de la voz, el interlocutor que ha sido Álvaro Uribe, en el decir estamos siendo demasiado benevolentes con estos criminales. Para esto, hasta aquí yo creo que Uribe sí tiene razón en esto. Uribe ha dicho, para que le sumes a esto, Uribe ha dicho, ahora se ponen a dialogar porque nosotros los debilitamos. Los teníamos acorralados y en vez de someterles a la justicia, ustedes les extienden la mano y les dan oxígeno para que puedan venir a una vida Ese ha sido un normal. discurso muy reiterado que ha tenido la campaña de Álvaro Uribe. Yo estaba buscando en toda la época en la que el presidente Uribe fue el primer mandatario, si es que algún alto comisionado miembro de las FARC fue justamente perseguido, fue arrestado o está tras las rejas, y la respuesta es que no. Entonces, el otro lado, la campaña de Juan Manuel Santos, o las personas que están a favor de la paz, del sí en este caso, dicen, bueno, usted ahora me pide que yo lo arreste, usted me pide que yo sea el que lo persiga, yo estoy llegando a un entendimiento sí negociado, pero cuando usted estuvo a cargo, algún alto miembro del secretariado de las FARC estuvo tras las rejas, esto no pasó. Pero sí eliminaron. Sin duda. Al secretariado así. Tenemos... Y lo que le está diciendo al presidente Santos es, le está diciendo a su ministro de Comercio y a su ministro de Defensa. Correcto. O sea, no le está diciendo a un opositor. Y quien en principio parecía que era el que le seguía su misma línea. Entonces hubieron dos formas de acudir al problema. El uno fue el lado bélico, Plan Colombia, todo lo que fue esta carrera armamentista en la era del presidente Juan Manuel Santos, Santos como ministro de Defensa, Uribe como primer mandatario. Este apoyo norteamermericano se dio a través de dinero y armas, pero los soldados eran colombianos. Los soldados peruanos, soldados inclusive ecuatorianos que estuvieron están pues en la zona de frontera, correcto. Entonces, esta índole, este camino belicista ha llevado a Colombia a una guerra de 52 años. Eso también es un hecho que no se lo puede llegar a negar. Entonces, partimos de un punto en el que ya casi los ganábamos. Entonces, ¿usted por qué retrocede? Y les da oxígeno. Y el otro lado lo que le dice es que ya casi le ganábamos 52 años. La única realidad es que un acuerdo a través de las armas que haya perdurado en el tiempo es muy difícil de encontrar, o por no decirlo imposible. Y en este punto yo sí doy la razón en la medida en la que he tratado a la minucia de buscar otros acuerdos o otros escenarios internacionales que puedan darse. Lo que pasó en Sudán, lo que ha pasado en Sudáfrica, lo que pasó en Irlanda del Norte. Entonces, en Irlanda del Norte, cuando estábamos hablando de los acuerdos de paz que se dieron ahí, lo mismo en Sudáfrica, fue una amnistía general. No es que se dieron presos o cárcel, fue una amnistía general que se dio ahí. Y eso también puede ser muy cuestionable. Decía, yo no me siento a la mesa a firmar algo que dice que que estoy firmando mi propia orden de detención. La pregunta que tendríamos que hacernos ahora es cómo están esos países hoy en día y si es que ese precio, que fue un precio alto, valió la pena por la prosperidad que puedes llegar a tener en la paz. Pero sí tienen diferencias, Esteban. Por supuesto, muy importantes. No había el tema del narcotráfico y ese financiamiento, había otro tipo de financiamiento. Yo te podría decir que con IRA, sí. El IRA. ¿En Irlanda? Justamente en Irlanda, al estar hablando de grupos paramilitares que financiaban a través de actos ilícitos, no necesariamente narcotráfico, pero sí extorsión, sí secuestro. Sí. Entonces, la pregunta que yo siempre me hago, luego de estos 52 años, ya se intentó la vía de la guerra, y lo hemos dicho en este mismo espacio en reiteradas ocasiones. Si luego de 52 años, a través de toda la parafernalia que es del Estado colombiano como tal, con la ayuda internacional del principal ejército del mundo que fueron los Estados Unidos, se intentó por todas las vías
no se pudo llegar a acabar no solo con este grupo criminal y terrorista que son las FARC, sino con todas las otras áreas que se llegaron a armar, los paramilitares, el ELN y todos los grupos que lamentablemente operan en Colombia. Y que se han subdividido también Correcto, en algunos correcto. casos, ¿no? Y que entonces, luego de estos 52 años, por la vía de la violencia, por la vía de las armas, no se llegó a dar. Ahora viene una siguiente vía, que es por la vía del diálogo, sentarse consensuado a través de un acuerdo escrito en un tercer país que fungió como garante. Entonces, eso es lo que los colombianos tienen que votar este domingo, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con dar la vuelta a este capítulo. Y vienen entonces ahí sí, los nuevos, este nuevo amanecer en Colombia, que para unos es, no estamos amaneciendo porque lo único que estamos haciendo es refrendar a criminales que puedan llegar a ostentar ahora cargos públicos. Y por el otro lado es... Además ofreciéndoles, entre comillas, digamos, así estoy haciendo de abogado del diablo, pero ofreciéndoles curules para la representación, que no se las van a ganar. Porque una cosa es que puedan entrar a la vida política Sí. de Colombia, pero otra que entren garantizándole un triunfo, porque 5 o 6... A ver, pero para estar claros sí. en esto, son 2 elecciones en las cuales ellos tienen garantizados la curul, no es perpetuidad esto. Sí, no, pero... Lo que se está diciendo es que para que ustedes puedan hacer este cambio de las armas a la vía política, pues el Estado le garantiza a usted 2 periodos en el cual usted va a tener, que es una minoría, es del 5% efectivamente, y en zonas periféricas, en las que usted va a tener esta representación en 2 periodos. Y luego de esto, pues usted tiene que hacer vida política como cualquier otro actor. Eso es parte del acuerdo. Sí. Entonces, si es un tema en el que se tiene que tomar... No, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantado. Santiago, bienvenido. Enseguida comenzamos. Pero, Esteban, hay 5 puntos que han sido los más álgidos y que se prestan para el debate de los 150 que algunos han señalado. Estos 150 puntos, la verdad es que es un rompimiento con todo, ¿no? Y claro, cuando tú dices, es que si no hay ese rompimiento, tiene que haber un momento de quiebre, y parecería que puede ser, renunciamos a todo, ustedes van a tener estas garantías, pero cuando decimos está por fuera la representación, no, ya cuando llegan a Bogotá y al Parlamento están en el mismo edificio. Mira, y tienen el mismo peso, 6 votos. Yo creo que es tal vez hasta inclusive un poco fácil hablar un poco labios para afuera desde la óptica internacional, fuera de Colombia, poder hablar de la paz, de lo que es haber vivido ese conflicto interno. Yo tengo muchos amigos a los que quiero mucho, yo sé que ellos tienen una visión muy clara al respecto, pero si es que ellos fueron los que vivieron la violencia de primera mano, es muy difícil pedirles a ellos que puedan ceder sin más a que estos señores puedan tengan un grado importante de impunidad. Lo que yo siempre termino tratando de ver en estos acuerdos macro que están dando desde una índole política, no jurídica, porque son acuerdos finalmente políticos, si jurídico, es una solución política la que se está dando. Y por supuesto que tiene esto que refrendarlo el propio pueblo colombiano, que no era necesario de acuerdo a la ley colombiana, pero que el presidente Juan Manuel Santos pidió que sea bendecido por el pueblo colombiano porque son ellos los mandantes. Entonces, y yo quisiera después volver contigo para que veamos incluso la pregunta sobre la que van a votar. Dejar entonces el insumo puesto. Sí. Hay estas 2 visiones entonces. La primera es, seguimos con el tema bélico. De los 52 años. De los 52 años y con toda la parafernalia que es lo que ha sido, lo que le cuesta a Colombia. Este es capaz un último dato, la guerra le cuesta $25 millones diarios a Colombia. Y no solo esto, sino que estamos hablando de que los perseguidos son también perseguidores de lado y lado, porque muchas de las personas que se encuentran en las filas de las FARC también han tenido, como hemos visto, por lo menos, no sé, yo que tuve la oportunidad ayer de ver algunos testimonios en cadenas internacionales que son muy crudas. Entonces es una realidad latinoamericana y es una realidad colombiana la que se está viviendo. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula de poder sacar a esta gente adelante, a los colombianos como tal? Hemos intentado esta primera vía 52 años y ahora viene una oportunidad de hacerlo de otra forma. Damos la bienvenida a Santiago Orbe, también catedrático universitario. Bienvenido, Santiago. Estamos comentando y la primera propuesta que yo le hacía a Esteban Santos es que, claro, la duda de ir ya a acudir, Esteban nos ha hecho un relato de cómo él ha visto el proceso de paz, los 4 años de estos de negociación en La Habana, pero claro, culminan en unos convenios, en unos acuerdos donde al parecer y genera un sentimiento, tanto que un expresidente, que fue nada menos, recordábamos que presidente y su ministro de Defensa, que es el actual presidente,
comienzan a discutir si este es el camino, ¿no? Dice Uribe, no es que estoy en contra de la paz, estoy en contra de esto que se ha acordado de entregarles. Y claro, ahí viene la parte esta jurídica, la parte moral. Esteban nos ha recordado los auspicios con los que llegan a esto, ¿no? ¿Cuál una primera percepción de lo que ha sido esto y el resultado a lo que estamos ahora? Bienvenido, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Bueno, una primera lectura que se puede tener de esto es que existe un valor incalculable en el hecho de haber concretado, al menos en el papel, un acuerdo que significa la culminación de un conflicto que ha sido doloroso para el pueblo colombiano, para la región en general, y que ha reescenificado escenarios de conflicto que evidentemente con la firma de este acuerdo no se van a terminar. Pero en sí, de hecho, que ya se haya buscado o se haya tenido ya la predisposición de las partes para encontrar la paz, es ya un triunfo para el pueblo colombiano, definitivamente. Ahora, estaba observando una encuesta, una medición de ayer nada más, de ayer, en donde decía que si van a votar a favor o en contra del acuerdo de paz, y el 50% dice sí, y el otro 50% dice no. Había casi un empate técnico. Sí, hay un empate técnico. Porque había otra que habían manejado que tenía casi el 70% por el sí y más o menos un 30% por el no. Manejemos una paridad entre los dos. ¿Qué nos dice pero esto? Que hay una población. Hay una población que no está conforme con lo que se ha acordado. Hay otra que sí, en todo caso, que está que apuesta a eso, ¿no? Que valora la firma. Valora la firma de la paz. Pero en sí, la solución al conflicto como tal, al problema que se ha desarrollado dentro de estos 50 años, no va a venir tan fácilmente. Es más, creo que los indicadores políticos que se han estado dando al respecto son la mejor prueba de aquello. Voy a poner un solo ejemplo. Hace unos días se organizó aquí, bueno, como el gobierno acostumbra a hacer sus cosas, en la sede de la UNASUR, la Fiscalía organizó un encuentro de fiscales, en donde solo vino el fiscal Martínez. Fiscal, los otros fueron enviados de la Fiscalía. Delegados. No eran fiscales, sino fiscales. Delegados de las fiscalías. Y es paradójico que este fiscal es el que cuando se posesionó había manifestado su necesidad de replantear la posibilidad de las aspersiones con glifosato en territorios de frontera. Un principio que en términos políticos fue tensionante para Ecuador y Colombia. Tanto y que incluso nos tuvieron que hacer una indemnización. Claro, nos indemnizaron, nuestra soberanía costó algunos millones de dólares, se criticó eso, pero bueno, a la final quedó como todo en el olvido. Afortunadamente, el presidente Santos más se manifestó al respecto y limitó este hecho. Pero el fiscal toca 4 puntos importantes, que son reales y que también nos afectan. Dice que, bueno, el problema es que ha habido una explosión de cultivos de coca en los territorios de frontera, y sobre todo en el norte de Santander, en el Caquetá, en el Putumayo, y que cómo se va a manejar esto cuando se dé ya la firma definitiva de la paz. ¿Quiénes se van a apoderar de esto? Tomemos en cuenta que el 70% del control de todo, que es de toda la dinámica de la coca, está a manos de las FARC. Hay muchos grupos guerrilleros insurgentes que se van a apoderar de aquello. Vamos por otro lado. Otra de las declaraciones del fiscal habla de que las zonas donde se está buscando que esté una mayor presencia de personas que aspersen manualmente con glifosato es muy peligrosa. Tanto así que se han suspendido muchos de aquellos porque estas zonas están minadas, ¿no? Y por otro lado, la inseguridad de las mismas origina que éstas sean imposibles de realizar de esta manera. Hay un incremento cierto, desde el 2014 hay un incremento cierto, paradójico, de los cultivos de coca, y esto lo dijo la Organización de las Naciones Unidas para el Delito y la Delincuencia. La propia Fiscalía de Colombia ha dicho que se han aumentado casi 100.000 hectáreas. Bueno, el dato es este. Estaban contabilizadas 47.788 hectáreas desde el 2012, pero en la actualidad, bueno, hasta el 2016
entrando al 2016, se calcularon 96.084 hectáreas. 100.000 hectáreas, sí, sí. ¿Quién va a controlar eso? A ver, aquí hay otra. Mientras valoramos toda la parte internacional, el acuerdo, porque creo que nadie querrá pues que Colombia siga, no, pero claro, ¿cómo sigue? Y sobre todo países como el nuestro, que en frontera, que ha vivido, yo recuerdo haber hecho varias encuestas en la provincia de Sucumbíos por varios temas, y en el hotel donde estábamos habían guerrilleros de las FARC descansando ahí en el hotel y haciendo negocios con nuestra gente, generando también dificultades a la vida de nuestras gentes, ¿no es cierto? Entonces, esta es esa parte que los acuerdos no dicen, cómo vamos a ir desmontando, y quiénes están o no de acuerdo. ¿Tú creerías que las FARC sí están trabajando unidas, o por lo menos con una inmensa mayoría para esto? Yo creo que hay dos insumos muy interesantes que justamente acabamos de escucharle, importantes para responder esta interrogante. La primera es con respecto a las encuestas. Efectivamente es una encuesta muy reñida, esto es lo que en boca de urna lo que dice. Sí, sí. Hay una división aún más interesante cuando vemos por edades. Los millennials, o sea, estoy hablando hasta los 30, 35 años, gente hasta los 65 años y mayores a 75 años. La gran mayoría de la gente joven está ganando el sí a la paz por más de 10 puntos. De 35 a 45 años es al revés. Entonces, sí vemos que también hay una división muy importante en torno al nivel, a la edad que la persona está teniendo. Esto es muy interesante ver porque esta primera medición se hizo cuando Gran Bretaña estaba saliendo del Brexit. Finalmente, Gran Bretaña decidió salir de la Unión Europea, y quien dio esta mayoría fueron justamente las personas mayores a los 65 años. Entonces, estos indicadores dan a entender que la población colombiana efectivamente está muy dividida, pero también está dividida en torno a las edades que tienen los colombianos. Lo segundo, que efectivamente si es que el sí gana con un amplio margen, pues yo creo que al presidente Uribe no le toca sino subirse a este bus, a este nuevo camino en el cual Colombia está llegando. Si es que el sí no gana con un amplio margen, pues efectivamente él se vuelve esta primera fuerza de oposición que tiene y ha calado en muchos oídos de colombianos. Entonces, para que la paz pueda también efectivamente implementarse, sin duda tiene que ganar con un margen importante para que no tengamos estos problemas de gobernabilidad de aquí a futuro. El tema de los cultivos es, a mi criterio, el más importante de todos, que efectivamente muchos dicen esto se ha quedado de lado. Para mí, si es que en 52 años, como hablábamos la primera vez, hemos tomado otra decisión con respecto a estos grupos criminales alzados en armas, tal vez sea también el momento de tomar el tema de la legalización de estas sustancias estupefacientes, del cultivo de la droga como tal, en serio. El cultivo de la hoja de coca. Entonces, porque como legalizarles que los laboratorios también. Bueno, a ver, pero entonces solo demos igual indicativos para quienes nos escuchan, toman sus decisiones. El narcotráfico es la cuarta industria que más mueve dinero en todo el planeta Tierra. Solo le anteceden las armas, que sigue siendo a 2016 lo que más dinero mueve en el mundo, los recursos naturales no renovables, petróleo, gas natural, las multinacionales, y después viene justamente estas mafias, estos carteles de la droga. Si estamos hablando de países como Colombia, como el Ecuador, en donde lamentablemente la gran mayoría de la población sigue siendo pobre, el 44% de los colombianos todavía tienen un promedio de $70 al mes. Entonces, si vemos lo que puede esto significar entre cultivar una hoja de coca o el cultivar arroz, por ejemplo, pues estamos todavía lejos de llegar a un entendimiento. Entonces, los gobiernos tienen que tomar nota de esto, porque no basta que el papel aguante todo, basta de cómo lo podemos implementar para que los agricultores efectivamente vean de esto una nueva forma de vida. Uno, a título personal, y dos, que no estén presionados por nuevos grupos que puedan querer entrar y convencerse. Uno de los acuerdos parecería una hoja de ruta, ¿no? Vamos a ir haciendo esto, la entrega de armas, el cambio de cultivos, pero claro, hay también que prepararles para el cambio de cultivos, hay que hacer un montón de cosas como sí se reconocen en esos acuerdos. En Colombia lo primero que se decía es qué es lo que hace un gobierno a estarse rebajando, estar de igual a igual conversando con un grupo paramilitar, un grupo alejado de la ley. Con un grupo que está fuera de la subversivo. Ley. ¿Por qué tengo yo que estar hablando de una reforma agraria con ustedes, señores? Pero dentro de esta discusión que podríamos entrarlo a ver si se debió o no haber hecho el gobierno,
No deja de ser importante estos datos que yo sigo recabando. El 41% de la tierra en Colombia la tiene el 0.4% de la población. Entonces, desde esa óptica, una reforma agraria se vuelve indispensable. El 41% de la tierra en Colombia, las manos está en 0.4%. Y de este 0.4% vienen muchísimas de las personas que estuvieron desplazadas. Personas que, si eran dueños terratenientes, que tuvieron que dejar sus tierras en manos de estas personas. Muchos de ellos están en Ecuador. ¿Sí? Muchos de ellos están en Ecuador, y por eso yo empezaba diciendo que tengo muchos amigos queridos que efectivamente tuvieron esa vivencia de vida, que es muy difícil pedirles a ellos que a título personal que vivieron esto. Exactamente. Entonces, por eso vuelvo a insistir que tal vez es un poco más fácil hablar un poco desde afuera, desde una óptica internacional, y no por eso estamos todos muy pendientes de lo que pueda pasar este domingo. Entonces, ¿qué garantías vamos a dar a estas personas de que no viene otro grupo a la par a tratar de tomar este control? Dos, ¿qué garantías? Que no sean de la subdivisión de ellos mismos. Correcto, y que estas personas que fueron alzadas en armas, que ya tienen pues este estigma social, ¿cómo hacemos para que esta reinserción a la sociedad sea efectiva? Entonces, esas son para mí las preguntas muy de fondo que la sociedad colombiana tiene que hacerlo. Pero la primera parte es concertar en que queremos llegar a un entendimiento, o seguimos por la vía de las armas. Eso es lo de fondo. Santiago, ahí hay dos cosas entonces. Una que es, lo de fondo es la paz en realidad. ¿Será lo de la paz? Hay gente que dice, no, este ya es un tema económico y quieren controlarlo de otra manera y lo están llevando desde el Plan Colombia hasta ahora. Siempre lo que ha sido es el control de otra cosa. Diríamos a los colombianos que están viviendo aquí, que se han integrado en nuestra sociedad, quizá del grupo humano que ha venido al Ecuador es el que más se ha integrado, con el que más tenemos a lo mejor relación y buenas relaciones. ¿Será que ellos pueden pensar en regresar? Porque pueden regresar en algunos casos a sus tierras. Este será un mensaje así, y el Ecuador puede también comenzar a disfrutar de una vecindad distinta. Francisco, es muy difícil determinar, porque como se está notando, como estamos escuchando, no se está tocando las causas fundamentales de la economía que genera el tráfico, que genera este proceso de la droga. No solamente es la distribución de la tierra que se está tocando, se la toca y suena bonito, pero hay temas de exclusión social. Hay temas de exclusión social que se han dado por décadas, en donde el Estado no ha tenido la capacidad de estar ahí, ¿no? Y brindar comunicación, brindar capacitación a gente que no sabe sino hacer estas cosas. Y por otro lado, otra cosa que también es grave en este aspecto, es que existe una minería ilegal que ha mermado la capacidad del ejercicio económico fundamental de esta gente. Entonces, la economía de la coca se convierte en el nuevo dorado en este momento de la situación, porque toda la gente se va a enmarcar hacia este lado. Es difícil establecer que la paz va a poder solucionar esto. Y este planteamiento que nos hacía Esteban de hay que discutir entonces la legalización. Claro, es un excelente punto, por supuesto, porque como estamos viendo, las soluciones que están dando parece que son nuevas, pero si las analizamos, son las mismas que han mantenido un conflicto por 50 años. Es decir, no se solucionó nada. Y lo que están proponiendo ahora tampoco va a solucionar algo. Una alternativa sería esa. Pensar ya en la regularización del uso, ¿no?, de la coca, el consumo de la coca, producción, el consumo también. Por supuesto, en términos médicos. Por lo tanto, comercialización. Bueno, ahí ya viene otro punto. Porque si es que ya estamos hablando sobre eso, van a existir políticas e instituciones que se dediquen a establecer un parámetro de cómo así institucionalizo y regularizo esto. Claro, porque ahí yo le haría una pregunta antes de irnos al corte, Santiago, es que aquí nos hicieron un decreto de cuánto podría llevar individualmente cada uno. Yo les decía, vea, no es cuestión solo de llevar, sino que dónde voy a comprar. Pues. Claro. ¿Y a quién le voy a comprar? ¿Y a quién voy a comprar? ¿Y de dónde viene esto? ¿Quién me da una certificación de calidad de que este producto tiene o cumple normas fundamentales? Porque como decía alguien, cause más daño del que ya causa. Claro, en el mejor de los casos se hizo un informe precisamente de la policía, y que me perdonen por la crudeza de mis palabras, pero en el mejor de los casos la marihuana que se consumía y la coca también tenía rastros de excretas. Y por eso creo tal vez es interesante el ver el caso de Uruguay, porque ya es un caso mucho más cercano al nuestro, para tomar nota de aquí a futuro de lo que podemos hacer. Vamos a hacer un corte y regresamos. Estamos conversando
con Santiago Orbe y Esteban Santos, el plan, no el Plan Colombia, digamos, el proceso de paz en Colombia, que es posterior al Plan Colombia. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor. Democracia. Democracia. Solo noticias. Solo noticias. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Democracia. Democracia. Con el mejor periodismo de opinión. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso, ya estábamos conversando en el corte también. Entonces, Esteban, aquí hay dos cosas. Está bien el proceso de paz, avanzamos, se va estructurando una cosa. Quizá es por el tamaño de las FARC, que parecería que sí se consigue, pero se está quedando el ELN, se están quedando los paras, los contras, y un poco de grupos. Pero además, el narcotráfico puro y simple, ¿no? Frente a eso, los acuerdos no tienen muy clara la lucha. Ellos han dicho que se van a desmovilizar incluso en eso, que nunca han sido productores, sino los guardianes de esa producción. ¿Cómo enfrentar eso? Porque eso nos afecta a los ecuatorianos directamente. Lo primero, en el tema de la desmovilización y cultivos y erradicación con otros grupos. El Estado colombiano ha sido muy claro en que extiende la mano a conversaciones también con el ELN, siempre y cuando, como condición sine qua non, libere a todos los secuestrados. Si es que este hecho se da, sería un golpe, un momentum muy grande que ganaría Santos en el que llega un entendimiento con las FARC y con el segundo más grande que quedaba. Ahora sería el primero, el ELN. Lo segundo, con respecto a todo el tema de los cultivos como tales. Empezábamos antes del corte a tener esta conversación que personalmente la veo muy enriquecedora, porque hay temas que son objetivos, que no son temas tabús como tal. ¿Y por qué decía yo la experiencia en el Uruguay? En el Uruguay propiamente. Lo primero, que efectivamente, ¿qué registro sanitario puede tener aquí? ¿Qué sabes lo que estás comprando? Y efectivamente pueden dar... ¿Cómo aplicamos la ley? Ya. Lo segundo es el precio. Lo tercero es que todo ese dinero es lo que crea estas redes de mafia alrededor. Si es que el Estado es el que toma el control, como lo que pasó en Uruguay, ¿cuál es el efecto inmediato? El uno, el precio cae, porque es un tema de oferta y demanda. El segundo es un control sanitario, efectivamente, porque ahora es el Estado el que tiene que estar atrás de la producción. Calidad, claro. Y tercero, que inminentemente estas mafias que lucraban de esto ya no es un lucro, es exactamente lo que pasó en los años 20 en los Estados Unidos con la legalización del alcohol. Entonces, cuando se prohibió el alcohol en los Estados Unidos en los años 20, siempre digo esto, la gente dejó de tomar. No, nació Al Capone. Eso es un poco lo que pasó ahí. ¿Y qué es lo que hicieron estas mafias? Pues se fueron a las otras industrias que hasta ese entonces, ¿por qué no se hablaba de cocaína propiamente? No existía propiamente. Estábamos hablando de tampoco eran el negocio, ¿no? Claro, y eso también nos dice otra cosa, y es importante. Sí. No hay soluciones definitivas. Claro. Esta política, por ejemplo, de regularización, se enmarcaría dentro de un gran plan de todos los estados, ¿no? De practicar o llevar a
a la ejecución de una política que ayude o de alguna manera merme esta realidad, que no va a dejar de existir. No va a dejar de existir. Esto no es una solución definitiva, porque vamos, estamos viendo el ejemplo que se mencionó. Esteban, sí es un camino, entonces sí. Es una alternativa. Es una alternativa. Pero tenemos que decir, aquí no hay una solución definitiva. Esto no es una solución definitiva. Esteban, lo que acaba de decir Santiago, lo dice el cesado procurador colombiano también. Dice, vean, incluso él se opone a la pregunta. Vean, y yo tomo nota, puesto, ¿no? Yo tomo nota justamente de estas declaraciones porque igual, si vemos antecedentes históricos de otro país que haya intentado esto, lo que pasó en Europa con los Países Bajos. ¿Qué es lo que quería Holanda en ese entonces? Uno, yo quiero detener todo el tráfico, la trata de personas como tal de Europa del Este que pasaban justamente por Ámsterdam y era el centro de distribución de personas, trata de personas como tal. La segunda, justamente un tema de la población que está enfrascada en drogas como tal, y la tercera, un tema de salud pública. Entonces, es un país en el que siempre decíamos, no es una experiencia muy latinoamericana, no es cercana, entonces no lo podíamos tomar mucho en cuenta. Bueno, hay cosas que sí se deben tomar en cuenta. Uno, que no es que la población holandesa se volvió drogadicta sin más, es todo lo contrario. Más bien es un turista que pisa Ámsterdam el que trata de tener la experiencia como tal. Pero en Holanda no se dio esto. Se llegó a tener un control estricto del problema de la prostitución, de la trata de personas como tal. Sí se llegó a dar esto. Y un tercero de salud pública en torno a enfermedades venéreas y enfermedades de transmisión sexual, asimismo de drogodependientes. Esto sí se llegó a controlar. Y esta experiencia fue replicada con otros países como Suiza, por ejemplo, como Suecia. En Latinoamérica esto ha sido un debate muy amplio, muy abierto. A partir de Colombia deberíamos tener un tratamiento regional del tema. Por supuesto, el primero que lo nombró fue el expresidente brasilero Luis Enrique Cardoso, que él decía lo mismo. Ya intentamos el medio de las armas, ya le hicimos la guerra a las drogas por más de 5 décadas. ¿Y qué es lo único que tenemos, por lo menos en Brasil, que son las favelas que entran? La pobreza. Exacto, uno es la pobreza. El punto en común que tenemos todos es la pobreza. Exactamente. La desigualdad. Y todas estas mafias, ¿a dónde van? Es a estos focos, estos focos sociales, perdón. Entonces, si es que ya vemos que esta es una realidad latinoamericana como tal, si es que ya vemos que hemos llegado a tener un entendimiento con estos criminales como tal, yo estoy muy de acuerdo. Esto no es que va a detener, la paz se firmó y no va a pasar nada, y no van a haber cárteles, no van a haber todos los problemas en México que se están dando y toda esta transnacionalización de la droga negocio, como tal, pero por supuesto. Y por eso es que yo tomo nota y digo, hago este llamado desesperado también a que esta paz tiene que venir de la mano con con salir de estos tabús sociales que vienen siendo hasta ahora muy importantes, muy puntualmente el cultivo y legalización de estupefacientes. Santiago, Joan da Silva decía, y justo al presidente Cardoso, presidente, no proponga la legalización, proponga un plan de salud pública porque las drogas y a nuestros jóvenes ya los han metido en las drogas. Esto no es un tema de legalizar, sino de enfrentar como salud pública. Pero claro, también pasa por legalizar, porque si no, estamos luchando contra algo que es ilegal desde la legalidad. Y controla. Francisco, y Silva había dicho esto por un dato que también es muy, muy doloroso. Casi el 42%, yo diría el 45% de las poblaciones que fueron erradicadas de cultivos de coca ya están resembradas. Sí. ¿No? El problema va por otro lado. El problema, hagamos una política social en todos estos sectores. Reescribamos la forma en cómo el Estado se ha incluido dentro de estos. Y participemos de un hecho social que nos corresponde a todos. La inequidad, la exclusión. Hechos lacerantes que han marcado la historia de América Latina, no solamente de Colombia, durante mucho tiempo. Y de esto se aprovechó el conflicto a través de las FARC, con el aparecimiento, su fortalecimiento y debilitamiento, lo que en este caso sí origina la necesidad de hablar sobre términos políticos. Claro, ahí la política que una de las acusaciones aquí fue que le financiaron parte de la campaña al señor presidente Correa, ¿no? Y hay serias denuncias. Y entonces ahí la denuncia esa, bueno, queda ahí flotando, se queda. La paz como un principio, y ahí les voy pidiendo para avanzar en esto, la paz como un principio parecería buena. Faltan en estos acuerdos, de lo que ustedes han visto, enmarcarla un poco más, estas preocupaciones, o esto es lo que se podía hacer. La paz no es perfecta. La paz no es perfecta y sabemos por experiencia propia en el Ecuador que ha sido muy dolorosa manejarla, asimilarla, pero tiene sus propios discursos
y construye realidades políticas a través de los mismos. A nosotros nos costó mucho con Perú, pero aprendimos de que la paz era un valor fundamental, que si bien es cierto, significaba un doloroso y recorte histórico de una heredad territorial nuestra, ¿no? Reescenificó la necesidad de plantear escenarios y caminos frente a este hecho. Así que la paz no es perfecta, pero es necesaria. El embajador Ayala Lazo, en esa época canciller y negociador de la paz, nos decía en la Comisión de Asuntos Internacionales: vean, señores, para que aprobemos los acuerdos de paz, quedando todavía en el limbo este criterio jurídico que tenían que darnos los garantes, pero había que aprobar los acuerdos a los que habíamos llegado. Decía a Ayala Lazo: vean, dejémosle al futuro del Ecuador una piel completa de país. Después, con esa piel completa, sí hagamos un lanzamiento. Sí, Francisco, pero también hay que decirle a la población, al pueblo ecuatoriano, que las declaraciones de nuestro gran amigo, el embajador José Ayala Lazo, tenían un sustento de trabajo diplomático de muchos años atrás. Recordemos que en la década del 70, específicamente en 1975, otro gran embajador, extraordinario canciller, Luis Valencia Rodríguez, ya había trabajado con muchos años de antelación la CONVEMAR, la Convención de las Naciones Unidas y el Derecho del Mar. Y en el 75 se llega al acuerdo con Costa Rica para la isla de los Cocos, donde nosotros en Cancillería, ellos ya sabían que podíamos extender nuestra heredad territorial y marítima. Entonces, además constan en las actas. Claro. En las actas de negociación de la CONVEMAR constan. Yo fui uno de los que se oponía a la CONVEMAR, pero... Y hemos hablado de eso, Francisco. Ya hemos de tratar eso. Permítame otra cosa más, y esto quiero mencionarlo. ¿Por qué? Es importante. Ya que en el 75 se hizo esto. Pero no es que el país se ha formado desde hace unos años, porque recién se hizo la firma, porque recién se concreta algo que ya estuvo negociado desde el 75. Y que no se lo hizo por simplemente el formalismo y claro, el respeto para aquellas personas que tuvieron la decisión política de no permitir la adhesión a la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar. Yo debo decir que era uno de esos. Pero con todo respeto, pero eso permitía un diálogo, permitió consolidarnos, unirnos, trabajamos sobre el disenso, pero esta paz que nosotros construimos tuvo todo un sustento, tuvo toda una política de varios detrás, años, por ¿no? supuesto. Traspiés, cambio a veces de alguna tesis, pero sí. Entonces, Esteban, el proceso de paz en Colombia, si está tan reñido y todo eso, claro, Dios quiera, diría uno, que no vuelvan a las armas, pero va a tener con el Ecuador, ¿qué deberíamos prepararnos como ecuatorianos? Y con los colombianos que viven, que son más de 100,000, ¿no? Los que están aquí. ¿Cómo debemos actuar? Y de estas opiniones, de estos programas, sí es un poco que les recomendamos la paz desde aquí, claro, tomando en cuenta esto, están viendo desde lejos, ¿no? Uno no firma la paz con sus amigos. Esa es la máxima que reza. Colombia está haciendo un esfuerzo muy importante de zanjar heridas que son muy difíciles de hacer. Yo tomo mucho cuidado de lo que ustedes estaban conversando, precisamente de lo que para el Ecuador representó firmar la paz con el Perú. Un país con el que tenemos todo en común, que básicamente nos enseñaban a tener que estar enemistados por un tema en el que nadie conocía estos límites divisorios entre los dos estados. Yo creo que la paz con el Perú fue uno de los mejores legados que nos pudieron dejar en estas negociaciones. Podríamos entrar también a conversar si fueron buenas, malas, cedimos o demás, pero la paz trajo un punto de inflexión para la prosperidad del Ecuador. Y yo creo que eso es lo que va a pasar una relación con América Latina en general. Pero por supuesto, por supuesto. Y hoy en día estamos hablando del último conflicto armado militar en toda América Latina. Eso es lo que está en juego. Entonces, que la paz como tal tiene todavía muchas interrogantes, yo estoy de acuerdo. La idea es, creo, tomo las palabras de Ayala Lazo que transmitías por ti, en la que tenemos que darle ya una piel como tal. Y ir trabajando como sociedad de cómo vamos zanjando estas heridas. Tanto para las personas que han sido víctimas, como estos victimarios que también, en su esencia, también han sido víctimas de este mismo conflicto. Tenemos un tema muy puntual como Ecuador, con justamente qué hacemos nosotros al margen de esto.
Estoy de acuerdo, no nacimos ayer, van a haber muchos alzados en armas que no quieran reinsertarse a la vida civil y que van a intentar seguir delinquiendo esto. Tienen que reacomodar los negocios. Ecuador tiene que estar muy pendiente en su zona de frontera, reforzarla, estamos también de acuerdo en eso. Pero también estamos de acuerdo que el Ecuador y Colombia, un sueldo básico, un militar lo que pueda ganar, un policía lo que pueda ganar, un agricultor lo que pueda ganar, es ínfimamente lo que puede ser el lucrar de una actividad ilícita como la de estos cultivos. Entonces, el Estado ecuatoriano tiene una misión importante. Uno, dar toda la infraestructura a sus nacionales. La seguridad, sin duda. Pero las oportunidades a que las nuevas generaciones no vean justamente en esto una salida a la pobreza, una salida al rechazo social como tal, a esta grande pobreza que es una constante latinoamericana como tal, y que esto no ha cambiado. No ha cambiado a lo largo de todas estas décadas. Entonces, eso es... Pero también pasa porque hemos invertido plata en esta otra, en estas luchas. El gasto militar puede ahora ser derivado en un gasto social. Eso aspira a Santos también. Y eso es lo que esperamos todos, porque el que tengamos todavía que sea el gasto militar el primer rubro de un Estado en el 2016, cuando tenemos cerradas nuestras fronteras, la paz contra nuestros vecinos, y no es que existe, como a diferencia de otros países que tienen que estar tomando precauciones de lo que puedan pasar en otras regiones del mundo, que están muy alertadas con el tema del extremismo islámico y demás. Nosotros tenemos que acentuar la vigilancia. La vigilancia, por supuesto, pero para mí el tema es más importante en torno a cómo trabajamos con las nuevas generaciones para que no vean que esto es una salida a la pobreza, para que no vean esta como su única salida, y el estar siempre todas estas personas tiene calado en las personas que se han sentido distantes de una sociedad, las que no han sido insertadas como tal. Ese es el reto que tienen los gobernantes, y eso es lo único que se puede hacer, creo yo. Y que jamás puede ser a través paz de las armas. Esto solo puede ser a través de un gran diálogo nacional que tenga estos auspicios que habíamos hablado al comienzo, que sea la comunidad internacional, que tenga una inyección importante de recursos y de capital, y que los colombianos como tales puedan empezar ya a curar estas heridas. Santiago, un tema que estuvimos comenzando a discutir y que creo que vale la pena, estamos en año electoral o en el semestre electoral, como decimos ahora, es esto de ceder los 6 puestos, ¿no?, en el Parlamento. Santiago nos decía, vea, no es a perpetuidad, sino en 2 elecciones, pero son dos formas de estar presentes garantizadas. No sabemos siquiera si esos 6 serán lo que representan, puede ser hasta más, pero 6 más los que puedan ganar porque van a volverse un partido político. Las sociedades en estos renunciamientos, y le pregunté a Esteban también, logran un poco cómo adecuar la legislación para que esto se dé sin dejar de lado los convenios internacionales. Le hablaba a Esteban de estos delitos de lesa humanidad. ¿Cómo ve eso usted? Bueno, ayer precisamente hubo una marcha de todas las personas que estaban en desacuerdo y que iban a votar, ¿no? En donde ellos dicen, bueno, nosotros perdonamos a las FARC, pero no queremos que nos represente políticamente. No deben representarnos políticamente. Entonces, es el sentimiento generalizado de aquellas personas. Pero si se dan los hechos en términos políticos, van a tener que aceptarlo. Y si no se dan en términos políticos a favor de los del sí, los del sí van a tener que aceptar esa realidad. No queda otro camino. El hecho es que hay contradicciones. Porque inmediatamente después de aquello hubo un hackeo a la Procuraduría, en donde se empezaron a filtrar datos ya al respecto, y se bloqueó inmediatamente. Estoy convencido de los sistemas de seguridad que tiene Colombia al respecto, convencido completamente, pero vemos que también son frágiles al mismo tiempo. Como las consideraciones de orden político, ¿no?, fragmentan y fragilizan la institucionalidad. Esta institucionalidad que debe ser conformada o reformulada, si se quiere, en función de una adecuación sobre este tipo de problemas sociales que se han mencionado, sobre la exclusión o sobre una pobreza que genera este tipo de inconvenientes. Cierto es, pueden tener una representación mayor, sí, puede ser, pero esta representación mayor se va a dar en términos políticos y eso le va a favorecer grandemente a la ciudadanía. Y a la ciudadanía, porque si es que votan a favor, las FARC se consolidan. ¿Y si votan en contra, tienen menos votos de los que le están dando la representación? Bueno, tuvieron la posibilidad de participar
y ellos no podrían protestar al respecto ya. Pero tienen ya 6. Tienen 6 puestos. Aquí Vamos a ver 6 sería un gran partido. Bueno, y ya son mayoría. Sí. Ahora, Francisco, el problema no es solamente de la representación, sino de la acomodación política. Es decir, estos 6, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ya en el momento en el que tengan que participar? Por supuesto. Es decir, si bien es cierto, es importante el número de escaños, también es importante reconocer la acomodación en términos políticos de estos escaños. Cómo se van a definir, cómo van a caminar, y en el mismo juego del ejercicio político va a ser determinante estas decisiones, porque ahí el electorado va a ser consciente de esta realidad. O aumentamos o no. Esteban, ¿y si la población vota no? Volvemos al conflicto. Al conflicto. Volvemos al conflicto y yo creo que sería una oportunidad muy importante desgastada por los colombianos. Son ellos los únicos que pueden dar las pautas, las riendas de su Es que además de su han vivido futuro. más duramente todo Lo que esto, siempre hablo de mis amigos muy queridos. Sí. Nadie puede juzgar a nadie en este sentido. O sea, ¿cómo me puedes pedir a mí que yo olvide lo que me pudo haber pasado? Mío, sí. Correcto. Lo que está en juego aquí es este nuevo empezar. Un nuevo empezar que creo yo que todo el mundo lo quiere. Nadie puede decir no a la paz. Lo que las personas que votan por el no están conscientes es que no es que yo quiero ser en guerra. Yo lo que quiero es quieren algunas cosas. No quiero dar estas prebendas. Porque la pregunta del referéndum dice si quiere la paz. Correcto. ¿Cómo uno puede decir no quiero la paz? Y la paz como tal es no está algo... en discusión. Parte del... Claro, cuando dice... Lean por favor las 270 páginas de los acuerdos. Lean por favor, claro, y ahí diría yo, los colombianos y sus líderes habrán consensuado bien todo lo que está en esos convenios. Y ahí volvemos, creo yo, a un tema de fondo. Esto es un acuerdo jurídico, es un acuerdo político, y es una paz que viene con mucho... ¿Se debe tener las dos cosas o no? Por supuesto que sí. Pero no nos olvidemos que es un acuerdo político. No es un acuerdo jurídico como tal, es un acuerdo político revestido, que se quiere revestir de una juridicidad a través de un beneplácito de la comunidad internacional y a través de la refrendación por parte de los colombianos. Eso es lo que está en juego. Entonces, al tomar nota del componente político como tal del acuerdo, pues habrán muchas personas que estén efectivamente muy en contra de muchos de las partes. Pero, ¿qué es lo madre? 1, el desarme 2, la desmovilización. Y 3, justamente su inserción a su participación política como tal. Son los colombianos los que tienen que decir esto, y son los colombianos, y luego de dos episodios presidenciales, pues a la tercera votación, si queremos seguir por esta vía política, o si es que las FARC como partido político termina también siendo un movimiento extinto. Claro. Eso ya depende de los colombianos, y eso depende de lo que vaya a pasar de aquí a futuro. Santiago, si uno haría... nosotros votamos por un proyecto de constitución, pero que se debatió y que previo a eso fueron electos los representantes que iban a discutir, pero lo votamos en bloque. Y ayer me hacía justamente un amigo homónimo, Esteban Santos, me decía, ¿cómo reflexionaron ustedes? Y yo dije, mira, yo la verdad es que como estuve en contra, y me acuerdo un titular que puso a la hora, dijo que, claro, una cosa que yo dije, ¿no? Este proyecto de constitución es 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? Y yo no creo justamente en las canciones desesperadas. Pero estos acuerdos votados así casi como enganchados a la pregunta, ¿son buenos o era una medida política, como dice? Evidentemente. ¿Sí? Y volvemos a lo que acabamos de decir, tenía que ser político. Porque los discursos los discursos políticos construyen realidades. Tenía que ser político, porque si se ponen en analizar punto por punto, van a encontrar contradicciones como las que hemos topado. Diferente es que en el caso de la Constitución. En el caso de la Constitución me parece que ahí debían haber mostrado un poco más de información, porque cualquiera que leía la pregunta para la Constitución votaba a favor. Por supuesto, esto no fue un rumbo político. Si se quiere, fue una manipulación de orden político que generó una realidad que hoy, como vemos, necesita ser modificada, necesita ser trabajada, necesita ser, no por nosotros, sino precisamente por los actores políticos que necesitan acomodar sus decisiones a lo que ellos mismos habían aprobado hace tiempo. Hay un acuerdo de necesidades. Entonces, por supuesto, mire, aquí hay otro ejemplo de esto. Dentro del acuerdo de paz con Colombia se está originando un punto muy puntual.
se está originando una disminución, por supuesto, en términos de orden financiero, al respecto de la implementación o la renovación en inversión o compra de inversión en seguridad. Claro, esto se enmarca dentro del Plan Integral de Seguridad y Defensa que está proponiendo Colombia para afrontar el post-conflicto, que yo más bien debería llamarlo ya, o deberíamos llamarlo todos posacuerdo, porque el conflicto parece que todavía se va a mantener. Sí. En tal sentido, ha habido una disminución del presupuesto de defensa y de seguridad. En el 2015... se prevé que habrá. En el 2015 hubo una disminución de prácticamente el 96% del presupuesto, el 4% fue dedicado para la defensa. Y hoy se ha disminuido un poco, hoy queda como 350.000 millones. Es muy poco para lo que tienen. Y el 96% se queda para pagar sueldos, jubilaciones, para sanidad, para manejar todavía algunos juicios que están pendientes, para mantener infraestructura de seguridad, etcétera. Pero se llama Plan de Seguridad Integral, Plan de Defensa y Seguridad Integral. Y esto incluye lo que hemos hablado. Pero si nos damos cuenta que se está quitando recursos para aquello, no se ha dicho nada al respecto de cómo se van a incrementar estos recursos para eliminar la exclusión tradicional que ha tenido el Estado colombiano sobre estos territorios. Entonces, ¿qué debería hacer el Ecuador? Prepararse. Prepararse porque tradicionalmente hemos tenido una asimetría en términos de defensa. Y las últimas declaraciones que leí del Ministerio de Defensa colombiano, con todo respeto, es que ellos están preocupados por este asunto, que respetan la política implementada por el gobierno de Santos, pero que se oponen porque hay una, entre comillas, asimetría en seguridad con los vecinos. ¿Cuáles vecinos? Por supuesto, Venezuela. ¿Y cómo queda Ecuador? Esteban, entonces, creo que te ha tocado llevar la parte más así pro sí, y hemos insistido en algunos casos, no necesariamente porque estemos en contra, pero sí para reflexionar en el tema. ¿Qué esperamos el domingo? Dejémosles un mensaje cada uno de ustedes a los colombianos. ¿Qué debemos de esperar? A mí me gustaría pensar en un nuevo amanecer, en una nueva refrendación social que permita a las nuevas generaciones hablar del conflicto armado como una clase de historia y no como una clase actual, presente de geopolítica o estrategia, efectivamente. Y espero que de corazón Colombia pueda, es un país hermoso del cual yo tengo muchísimos amigos y me fascina cada vez que puedo estar ahí. Colombia está muy bien económicamente, Colombia ha crecido mucho, Colombia es gente de mucho ímpetu, de mucho ñeque, como le decimos acá. Y creo y espero que este domingo pueda ser ya el inicio de un nuevo amanecer para todos los colombianos. Santiago. Bueno, Francisco, la historia está marcada por hechos geopolíticos y geoestratégicos. No me resta más que anhelar y felicitar y extender mi abrazo fraterno a un pueblo tan golpeado, tan unido con nosotros, y del cual nos hemos llevado todas estas desavenencias con estoicismo, porque al mismo tiempo de asumir los compromisos que se originaron por el conflicto, también los sabemos vivir y lo hemos vivido. Hay una gran colonia de colombianos que residen acá, que se han incluido en términos económicos dentro de nuestra sociedad. Hay muchos ecuatorianos que están allá, en Colombia. Es un abrazo fraterno. Estoy seguro que el pueblo colombiano se determinará el domingo, y esta determinación va a cambiar todos los hechos que ellos tradicionalmente han sabido superar. Esto quiere decir que la lógica solamente está mostrando lo que en definitiva ellos aprendieron desde hace 50 años, a sobrevivir, a llevar con dignidad los dolores. Es decir, uno tiene una opción. Uno tiene la opción de entender que la vida trae mucho dolor, pero uno tiene la opción de vivir en el sufrimiento, y el pueblo colombiano se ha levantado. Tal es así que ahora es una de las principales economías de América Latina. Tal es así que está incluido dentro de los países que pueden ingresar a la Unión Europea. Tal es así que está ingresando en el Asia Pacífico. Tal es así que está vendiendo productos a Taiwán. Yo les quiero agradecer a ustedes y esperemos a lo mejor la próxima semana volverles a citar para ya no solo ver qué resultados se obtuvieron en Colombia, sino que entrar un poquito más a analizar qué significan estos acuerdos, ¿no? Yo les quiero agradecer a ustedes dos, gracias Francisco, a Esteban Santos y a Santiago Orbe, dos catedráticos universitarios, dos pensadores. Yo digo, ojalá, si siguen así, ojalá nuestra política internacional llegue un día en manos, en estas manos, que estarían bien representadas del Ecuador.
Gracias, nos estamos encontrando el día lunes con otros temas de la vida diaria de nuestro país. Muchas gracias nuevamente. Gracias.